Suscríbete a La Panterita. Cero resaca y fresco como una lechuga. Escon, es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Escom es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Cuando el trabajo se siente indomable, hay solo una marca de camiones que puede mantenerse por encima de todo. Elegí Isuzu, la marca de camiones más vendida del Paraguay. Con su fuerza, eficiencia y durabilidad, vas a poder asegurar que el trabajo nunca se te escape de las manos. Además, la calidad de origen 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu, invencible por naturaleza. Representa Automotor. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Todos los deportes por 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega aquí de 1 de marzo con Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a los que nos están viendo a través de la aplicación y nos están escuchando en todo el mundo. ¿Habrá fútbol esta semana? Habrá fútbol en Paraguay, de primera división. Y así como están las cosas, definitivamente no tendremos fútbol este fin de semana. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio. Buen día, Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, Manolo, en un ratito está Manolo con nosotros, con la afición deportiva cerrista, con la afición deportiva paraguaya, ya en otro rol. Él ya había venido al Paraguay, como habíamos dicho días atrás, es el flamante nuevo entrenador de Cerro Porteño, será presentado en Sociedad. Coste que ya se lo hizo a través de las redes, el Club Cerro Porteño, pero bueno, el español, que en un principio había venido por un espacio de 3 o 4 meses, creo que como asesor para trabajar con los chicos de la formativa, o con los jóvenes entrenadores de la formativa, hoy es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, Manolo Jiménez. Y en otro punto, así detallando un poco algunos títulos, en el caso del Clásico Blanco y Negro, un partido tremendamente importante, para la próxima fecha del campeonato que se programa hoy a las 18:30 la reunión, ¿verdad? En Luque, en la APF. Libertad Olimpia, así como están las cosas, podría jugarse el sábado o domingo de Pascuas. ¿Se cambió la reunión? Pues inicialmente iba a ser virtual. ¿Se cambió a presencial? No sé si vos manejás esa información. La reunión del martes era virtual. Sí. Y la reunión de hoy también virtual. Se mantiene en virtual la reunión. ¿Por qué se hacen las reuniones virtuales hoy en día? En APF tanto así. No pregunto, a lo mejor no para facilidad. La facilidad que te da la tecnología. La tecnología. Claro. Porque ya no es una cuestión de... Antes en pandemia, arrancó esto con la pandemia. Sí, claro. Porque incluso así se manejaban en Cámara de Diputados. Y hoy no se puede porque está el concierto de Asunciónico, como hoy Luis Miguel en la casa, acá cerca de la casa de Jotita. Ex casa. ¿Cómo? Ex casa. No, la cancha de Cerro Porteño. Y sí, ya no vivo yo ahí. Bueno, pues están tus padres, tu casa. Casa paterna, no es su casa. ¿Cómo? Claro, casa paterna no es su casa. Por eso. Pero una manera de decir, si él creció ahí. Eso sí. Él nació, creció. Mi barrio. Ahí. Es tu barrio. Eso sí. ¿Verdad? Dicho sea de paso, pasé sobre Novena. Impresionante la infraestructura que mueven, Impresionante. He visto también esos camiones
Me imagino que traen eso, la pantalla gigante, los equipos, la infraestructura. Todo va en eso. Pero agarraba toda novena. Y ya con gente de seguridad. Impresionante. Bueno, estamos tocando porque ahí tenemos concierto de un extraordinario bolerista que no fue bolerista al comienzo, sino que después Armando Manzanero le dijo, mira, llegaste a tu techo. Tenés que seguir esta línea, porque si no, y caramba, digo, tomó esa línea y con ese registro de voz impresionante, llegó a lo que es, ¿verdad? A lo más alto. Uno de los más grandes de nuestro continente, así americano, digo, ¿verdad? Mexicano. Latinoamericano. Luis Miguel. Bueno, estamos hablando de eso porque estamos hablando de la cancha de Cerro Porteño, estamos hablando que no tendremos fútbol este fin de semana. Y en relación al caso de APF, impresionante en la zona de Ñuguazú, el movimiento por el tema también del concierto que dura 3 días. Arrancó ayer, ¿verdad? Si no ayer arrancó. Y termina mañana el tercer día. Así mismo. Bueno, estamos hablando un poquito de eso, ¿verdad? ¿Quién está? Y hablamos de eso porque no podemos sustraernos, porque uno hacia la cancha de Cerro, o sea, cancha de Cerro, y el otro la APF. Sí. Pero mientras tanto vamos a repetir lo que ya ayer estábamos compartiendo en el extra de Deporte Total con Gianluca, con Juan José y con el profe, lo que decía en su presentación en redes. Primero la presentación. Ay, ay, tiritita un extranjero. Hola, soy Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, y ya estoy en el barrio. Ya estoy en el barrio, Manolo Jiménez. Una presentación con una... Mete muy buenas presentaciones Cerro Porteño. Sí, hay producción, hay que admitirlo, hay que reconocer. Muy buenas presentaciones. No estoy de acuerdo. ¿Cómo? No estoy de acuerdo. Estoy Qué en raro. contra. Pero ¿por qué no va a estar de acuerdo, Benicio? No le gusta nada. Él es español. Yo digo nomás. Déjame terminar. Sí, te dejo. Hay la guitarra, la española con el zapateo, las castañuelas, haciendo alusión a que es un español flamenco. Y él dijo, ya estoy en el barrio. Como, ¿por qué? ¿Qué está mal si hay producción? Se nota que hay producción, no es así a la Bartola. ¿Quién te gusta ahora, Benicio? Hay producción, hay trabajo, en eso reconozco. Pero digo yo, el concepto nomás, el concepto, por eso digo, siempre a veces tenemos mentalidad aldeana y cipaya. Y que busquen en el Google qué es lo que quiero decir con eso. Lo que quiero llegar a esto. Él es español, está cansado de escuchar el flamenco. La bienvenida viene a Paraguay. Recibirle con una alegre polca paraguaya, o si querés una guarania, algo nuestro, algo típico, conceptos paraguayos. Acá va a vivir. Recibirle con una música paraguaya. 5 llamadas y no, a favor. ¿sabes qué? Sos un populista barato, ¿entendés? Falso patriotismo. Son un falso patriotismo. No, ese fue un gesto de recibimiento mostrarle una del música club, de la acá va a vivir, institución. hermano, en el Paraguay. Pero no, hermano, y él iba y acá iba a escuchar Su seguramente. bienvenida, hacerle sentir como en su casa, Claro, ponerle un es flamenco. claro. Ahora va a tener, o sea, tiene contrato hasta diciembre, vamos a ver si llega hasta diciembre. Va a tener un tiempo largo para escuchar cachaca, polca, guaraña, cumbia. Pero está bien. ¿A Edu cómo se le recibió? ¿Y no dijiste nada? No. Parece que vos tenés una animadversión con Manolo. No, y definitivamente tenés. No. Sí, porque a Edu le pusieron el tema de la samba y cómo se tocaba el tema del disquillo, ahí el ritmo, arriba, Y no dijo abajo. nada. No Ni le pusieron una guarania, sí. ¿verdad? Tampoco le pusieron una guarania. No, a mí me gustó. A Manolo nomás no le quiere. No, definitivamente tenés algo contra él. No. Y tu apellido, vos sos descendiente español. No, más español que no sé qué. Sí, bueno, y entonces, ¿y por qué no te gusta el recibimiento? Para mí, le felicito a la gente de Cerro Porteño. Mucha creatividad, muy bueno. Y después corre un balón y él levanta con los pies y toma la pelota con la mano, Manolo. Y cuando termina su frase, ya se lo ve en el fondo que está en cancha de Cerro Porteño. Buena producción. Vamos a invertir los roles. Vamos a suponer que vos te vas a España, ¿verdad?
¿Y qué te va a gustar? ¿Que te reciban con la música de tu país? Porque vos sos paraguayo, o que te reciban con la música de España. No, que me dé la ambientación la música de ellos. Yo acá soy paraguayo todos los días. No. Vos salí de tu país, lo mejor que te puede pasar es escuchar tu música. Es cuando te encanta hacer Contrera. Y hace unos días que tuviste no sé qué respaldo y te hace más del Contrera todavía. Y así te va a ir ahora. Vas a ver ahora. Contrera por Contrera no mayas ahora. No, te dije la verdad. Vamos a cambiar el apellido. ¿Querés una? Va a ver después mis legiones cómo se le van. 13:30. No tiene la producción de cómo se le recibió a Edu el brasileño. A ver. Aponta atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Dedão, aponta, atrás, aponta e o dedão. Ahí no dijiste nada con este tema. Eu sou Edu, o novo 9 do Cerro Porteño, e já estou no bairro. Sí, es una característica. Ahí querés que Edu hable en guaraní. Y tenemos que sacar el Cristo Redentor, poner el Cerro de la Maré. Sí, algo, eso vamos quiere. a pedir, por favor, que cambien. No, yo no. Sería Malta, ¿no? No, yo creo que esto lo haces adrede por populismo barato, ¿verdad? Te gusta ser popular y la gente, 5 llamadas. Ambientación paraguaya. No, hermano. Nuestra No música, vamos a tener vamos a ir a la parte seria, porque si te das cuenta vos, esto va a ser un... pero el trabajo, sí, la intención, el trabajo que como que intención se hicieron una buena producción. Producción buena, pero Pepe oye equivocarle. Música paraguaya, hermano, acá no va a vivir. Va a ser pesado este día. ¿Cuántas veces escuchaste guaraña hoy? Va a ser largo. A las 6 de la mañana, hermano. 6 de la mañana. Música paraguaya. Ni anderecó Paraguay. Nuestra forma de vivir, nuestra forma. Y vos dijiste que Manolo está cansado de escuchar su música. ¿Y vos no te cansas? Bueno, yo te voy a decir una cosa. No, acá le voy a desnudar a este señor. Que le voy a desnudar de que se pasa de populista. Te hago una pregunta. Benicio Ramón Martínez Franco. Vos que tenés mucha vinculación amistosa, de sentimiento con la gente del arte, de la música. Cuando nosotros hacemos la gran previa con el mejor coordinador en micrófono que hoy tiene el periodismo deportivo radial de nuestro país, que es Gianluca Barni, y que es del gran equipo de Deporte Total, ¿con qué tema le solemos saludar nosotros a esa enorme colectividad paraguaya que está en el exterior? ¿Tenés, Víctor Villalba? ¿Con qué música? Es el escenario totalmente diferente. Eso es rápido mental. Tiene una velocidad mental. Yo estoy cansado del falso patriotismo. Estoy cansado. No. Pero yo te puedo asegurar que en el cumpleaños de... cumpleaños de su hija, de su nieta. De Ángel Gustavo. No pone a las 8 de la noche donde están todos los amigos de Ángel Gustavo, polka paraguaya para que los chicos bailen. No es así. Claro. Y no le dice a Ángel Gustavo, che, cambiame el reggaetón y poneme guaraña. No, vamos a terminar y le exige a Cerro Porteño que les ponga una guaraña a Manolo que es español. Mira, a veces sos tan disparatero, Benicio. Pero hace unos días que estás muy agrandadito. No, en serio te estoy diciendo. Pasa que está de romance con el poder y es así. Bueno, está bien, anda. Dad poder al hombre. Y lo conoceréis. Sí. Entonces yo te respondo, Jotita, tranquilo. Déjame disfrutar unos días de las mieles del poder. ¿Y dónde está tu poder? Ya digo, se va cuando quiere, se va cuando quiere. No, eso ya es una falta de respeto, no a sus compañeros, a los oyentes, a los televidentes. Yo no creo que la empresa quiera gente irrespetuosa. Jamás. Bueno, ya vamos a cortar eso. Sí, cortar porque el falso patriotismo me cansa. Me cansa. En un ratito lo presentan oficialmente a Manolo Jiménez. Está Ernesto ahí. Vamos a estar en un ratito con él. Y hoy quiero tocar algo que me preocupa en demasía. ¿Ya tiene técnico guaraní? Todavía no. Bueno, hoy le quiero tocar un tema profundo con un club muy grande que es Guaraní. Vamos a la pausa, Robert. Con la promo verano de Aseguradora Yacineta, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días
del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios. Compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. Bueno, 11 con 46. Vamos hasta el barrio. Vamos hasta el barrio, hasta Barrio Obrero. Ernesto, buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Bien, buen día, el saludo para vos, allí los compañeros, la audiencia de Radio 1 de Marzo Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Estamos aquí en la sede del crucero porteño, Luis Enrique, donde me parece se va a llevar a cabo lo más esperado. Hace 2 semanas atrás, inclusive, yo me animo a decir un poquito más, Luis Enrique, que es la presentación del nuevo entrenador del Cerro Porteño. Estamos hablando del español Manolo Jiménez, quien llegó ayer por la mañana para lo que va a ser su estadía aquí en Cerro Porteño. Ayer ya tuvo su primer entrenamiento, así que aquí, detrás mismo, vamos a tener la presentación oficial del nuevo estratega del conjunto azulgrana. 12 horas puntualmente, Luis Enrique, estamos a 13 minutos de que se lleve a cabo eso, esperando para ver quiénes serán las personas que estarán acompañando esta presentación. Recuerdo, post sorteo de Libertadores, hablaba el presidente de Cerro, también Fernando Jubero, gerente deportivo, y los dos mencionaban que estarían presentes en la presentación del nuevo entrenador, así que me parece que serán las dos personas que estarán haciendo aquí la presentación del técnico Manolo Jiménez, Luis Enrique, compañeros. Bueno, perfecto, eso es muy importante. Escucho sonido, ¿hay prueba de sonido ahí en la nueva olla? A ver, voy a pedir aquí la ayuda de ¿Está nuestro Luis amigo Miguel? camarógrafo Toti. Aquí es todo preparación, Luis Enrique. A ver. Todo es preparación, porque vamos a tener realmente un concierto importante, hay mucha seguridad, mucha logística, todo ordenado, por supuesto, porque aquí vamos a tener un concierto, Luis Enrique, importante. Reitero, la gente solicitaba bastante también en cuanto a entradas, así que me parece que va a ser el último evento también que se va a tener aquí en la nueva olla antes de lo que va a ser nuevamente la presencia de Cerro Porteño jugando aquí en su estadio en la nueva olla ante Nacional la fecha 11. Así que todo tipo de preparativo aquí a la espera de lo que va a ser este concierto de esta noche, Luis Enrique. Bueno, entonces la presentación en minutos nada más, con presencia de los que citaste. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Se habló, Sí. o creo que vos lo habías puntualizado, no sé, creo que en el extra de Deporte Total con Juan José y Gianluca, que habría la posibilidad que uno de los jóvenes entrenadores de Cerro se sume al equipo o esté ahí cerca? Obviamente que eso va a depender de Manolo, que si no le incomoda, generalmente es muy difícil, pero como él ya estuvo aquí, ya compartiendo con algunos entrenadores jóvenes de Cerro Porteño, entre ellos Julio César Jorge Daniel Achucarro, ¿verdad? Digo nomás que por ahí podría ser, porque se habló de eso, ¿verdad, Ernesto? Sí, sí. Inclusive yo consultaba post sorteo con el gerente deportivo también, Luis Enrique, y no me descartaba. Ayer tocamos también el tema en el extra, también con ustedes en privado. Me parece que es una pregunta obligada también hoy al técnico español, a Manolo Jiménez, porque a priori lo que yo tengo como información, por supuesto, esperando lo que va a ser la conferencia de prensa, que va a tener un asistente español que trabajó con él también en Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo también dirigiendo Manolo Jiménez, así que no hay que descartar cualquier cosa, más bien también por el conocimiento de los jugadores jóvenes, que Cerro Porteño también viene teniendo una muy buena campaña en otras divisiones menores, así que me parece que sería un punto importante también que lo vamos a estar consultando a Manolo Jiménez. A priori me parece que se podría dar esa situación de sumar a un paraguayo en su cuerpo técnico. Y hay que ver, yo creo que es muy difícil, a no ser que esto ya haya estado hablado y él, como estuvo acá 4 meses, ganó cierta confianza con determinado entrenador, porque viste que vos tenés tu círculo, tu primer anillo y difícilmente
Por eso es que a mí me sorprendió cuando vos diste esa información. Ojalá que pueda hacer, porque siempre algo va a aprender el técnico joven que esté ahí cerca de un profesional que ya tiene su trayectoria, porque quiera o no, él tiene una trayectoria. Vos te fijas en su récord, en sus palmarés, en el sentido de por dónde trabajó y de qué tiempo. Estamos hablando de una persona que viene quiera o no, de Europa, de un fútbol de otro nivel. Eso hay que admitirlo, no queda duda. Y en este caso, por ejemplo, más allá de que sea compatriota de Jubero, él viene de haber estado en otro estamento. Él jugó al fútbol, jugó en la selección de su país, fue mundialista, dirigió equipos de primera división allí, ¿verdad? No es que solamente estuvo en formativas, ¿verdad? Él dirigió equipos de primera en Europa, ganó títulos también en Europa, es cierto, fuera de su país, ¿verdad? Pero es un entrenador que yo hago la diferencia. Por ejemplo, cuando Jubero vino acá, lo trajo Carlos Acosta, porque Carlos Acosta lo trajo después de un torneo a Guaraní, a Fernando Jubero. Jubero venía un poco con... vino como coordinador de la formativa, como un formador. Formador, en otro papel. Sí. ¿Verdad? Y él había trabajado en la inferior del Barcelona, ¿verdad? En la Masía. Sí. Era uno más de la Masía y él lo conoció, ¿verdad? Diferente a Manolo en este caso, que él ya llega siendo ya una persona experimentada con equipos de primera división. Sí, muy diferente. Es muy diferente. Para este caso, por ejemplo, va a ser muy oportuno la presencia de ese profesional paraguayo para ambos. Porque para Manolo necesita, más allá que lo tenga el gerente deportivo, que ya conoce lo nuestro, que ya conoce perfectamente, necesita a alguien más cercano, que forme parte de su cuerpo técnico, para ese intercambio realmente de informaciones muy importante. Y para el profesional va a ser también muy importante trabajar al lado de un entrenador europeo, ¿verdad? Ojalá le toque la posibilidad a un paraguayo. Y me parece que lo ideal para mí, eso lo va a decidir la gente, Manolo, si es que lo va a tener. Es un técnico joven que apareció ahora, como Achucarro, que dirigió el equipo, ganó, cortó una racha de 7 fechas sin ganar y está dirigiendo actualmente a la división juvenil, porque ustedes saben que se unieron la sub-18 y sub-19, es la juvenil ahora, Ernesto. Está la reserva y la juvenil. Detrás de la reserva ya está esa categoría. Está en la categoría juvenil, que es la fusión de sub-18 y sub-19. Sí. ¿Verdad? Y conoce bastante a Chucarro, no solamente esa categoría, Luis Enrique, sino que inclusive las divisiones más menores, que valga el juego de palabras por supuesto, pero es un conocedor de la casa, Jorge Chucarro, así que me parece que tranquilamente podría ser uno de los indicados a formar parte de ese cuerpo técnico. Reitero, esto lo vamos a confirmar por supuesto en la conferencia de prensa, pero me parece que sería algo ideal, no solamente para lo que va a ser esa persona, sino también para el propio Manolo Jiménez y meterse de lleno a lo que es el mundo Cerro Porteño, Luis Enrique. Hoy Cerro no trabaja en su cancha, en su estadio, esta tarde. No trabaja por el concierto. Lo va a hacer por supuesto. Así como están las cosas, estaría trabajando en la sede de la Conmebol, nuevamente Cerro Porteño, una cancha también que conoce. Me dicen que van a trabajar en General Caballero de Luque, me dicen. ¿O se cambió? Sí, por eso decía, esperando confirmación, porque había dos opciones. Si no se conseguía justamente lo de la Conmebol, iba a ir a ese escenario que estabas mencionando, porque aquí la logística inclusive ya es imposible, inclusive los vehículos particulares ya no pueden pasar en esta zona, Luis Enrique, por todos los preparativos, así que el plantel también que va a estar enfocado totalmente otro lado de lo que es aquí Barrio Obrero, cara a lo que va a ser el segundo día de trabajo de Manolo Jiménez. A las 18 la práctica hoy. 18 horas, sí señor. En el cancha de General Caballero de Luque va a practicar hoy Cerro Porteño. Bueno, tenemos unos minutos para que te acomodes, entonces esperando ya la presencia de Manolo Jiménez. ¿Quiénes son los otros integrantes de su cuerpo técnico que llegaron con él? Sí, tengo aquí justamente a mano para dar a conocer las personas también que estuvieron acompañando a Manolo Jiménez en el vuelo que llegó ayer cerca de las 7:30 ya en nuestro país. Estamos hablando de los señores Jesús Calderón, quien sería su ayudante técnico, el parador físico Sebastián López Vascón y el preparador de arquero Jacobo Sams, que serían las personas que estarían acompañando y formando parte del cuerpo técnico de Manolo Jiménez. Veo poca cantidad, tendría que, no sé, seguramente... Y normalmente, Luis Enrique, hay 2 a 3 asistentes. De lo que yo cité, solamente hay uno por eso. Yo creo que necesita un asistente más. Inclusive, también en cuanto a los trabajos físicos, también un PF siempre suele acompañar al preparador físico principal.
Así que yo creo que también estaría sumando más personas Manolo Jiménez. Y por ahí Cubero le puede... No, Cerro tiene su staff. Si el otro día figuraba como preparador físico Celia, el brasileño. Cerro tiene preparadores físicos en el club a disposición para que trabajen con él. Parece que justo el problema ahí es Celia. Sí, puede ser, pero a ver, y si no era Celia, ¿quién iba a hacer el partido contra el No, yo no te estoy debatiendo ni discutiendo nada. Es más, yo te cuento más. ¿Te acuerdas? Estuvimos juntos en ese partido. Yo puedo dar un ejemplo, a ver, y te tiro así, Achucarro. Achucarro puede ser el segundo asistente técnico de Manolo. Totalmente. Y que Achu se encargue de ver los partidos desde arriba, observe, termina, antes de que termine el primer tiempo se baja, entra al vestuario, mira, profe, vi esto. Después seguramente que también, fíjate que él no trae asistente de video. No, ahí entra el analista. Sería de estricta justicia que le pongan a Jorge. ¿A Chucarro? Sí. Punto 1. Y punto 2, ese tema de video y analista de video y eso, pero eso acá puede conseguir. Y ya lo tiene el club. Por eso. Ahí sí tiene su staff de trabajo, ¿verdad? Que le prepara el material y después lo van debatiendo. Y aparte Manolo conoce el club. A lo mejor Manolo dice, a ver, él trabajó con los técnicos de la inferiores. 4 meses, Jotito. 4 meses. Y le conoce a los técnicos. A lo mejor dice, bueno, mira, yo tengo un asistente técnico acá, fulano, tengo un prejefe. Yo ya trabajé con, o hablé, o charlé, o tengo lo quiero a fulano y a fulano, que ya están en el club. Dámelo eso y yo con eso me arreglo. Si Cerro tiene funcionarios que son fijos del club. Bueno, Ernesto, vamos a darte tiempo si te vas a acomodar. Faltan 4 minutos para las 12. Mientras le damos trabajo a Robert, que trabaja cada tanto nomás. ¿Está bien? Ya volvemos contigo en un ratito. Dale, Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. A ver qué tema, Will. Qué lindo tema para Manolo. Flores, fandanguillos y alegría, nació España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Ya todo el mundo sabe que es muy bella y llora cuando tiene que marchar. Por eso se oye ese refrán, que viva la España. Lindo tema, Will, para Manolo. Lindo tema, Benicio. Qué lindo tema. La música hermosa. El país del amor, dicen. No, la música es hermosa, eso no se puede negar. Una pena nomás que la basofia de Europa nos haya conquistado. ¿Qué tiene que ver eso? La madre patria. Estamos hablando de la madre patria. Bueno, pero los portugueses, Brasil, los italianos y demás, Argentina. Nosotros, España. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. No, los argentinos están en España, pero eso fue en ¿cuánto estamos hablando? Sí, 500, más de 500 años. ¿Y entonces, Benicio? Sí, ya sé. Y una pena nomás, digo. Por lo menos por los vikingos que hubieran llegado acá. Mira, para tener ojos azules, así. No, precisamente eso. Un poquito más. Quería hablar en qué idioma. Alemán. Un poquito más entre jopo y seca. Ucraniano. ¿Qué idioma quería hablar? Y vos que sos de origen alemán, decime si no es un pueblo de mucha inventiva, de mucha disciplina, de mucha persistencia. Es una visión distinta. Sí, le gusta la disciplina y el trabajo. Sí. En eso sí es opuesto a vos. Opuesto a nosotros los paraguayos, a los españoles. ¿Qué? Ahí pues está nuestro origen. Porque acaso no decimos siempre, ¿viste cómo soy incoherente? ¿Acaso vos no solés decir siempre, la gente noble y trabajadora? Ahora sí que no somos trabajadores. No,
estamos hablando del origen. Estamos hablando Pues no del decidiste origen. nada. Estamos hablando del origen. Ahí, acá es música, guitarra y vino, hermano. El castaño, para más, la zona de Sevilla, yo creo que es todo música, todo vino, toda farra, así es, leré, todo ello. Y eso es especial para vos. Y ahí, vos venís de ahí entonces. Y seguramente. Y sí, solamente farra. Y no, y eso le decís farra y todo gratis. Como antes no salía a la casa de Mario Jaquet. Y él que vivió mucho tiempo en España, que tiene hasta tono español, te hacía un tapeteo español, ¿verdad? Con vino, y cuando eso no salía de su casa. No. Y no decías nada contra los españoles. No. Mario Jaquet decía ole, y vos decías ole. Y ahora no te gusta nada de los españoles. No. Ahora no te gusta lo que descubrieron el continente americano. Sí, no me gusta, nunca lo me gustaron. ¿Quién descubrió América? Tranquilo. No, y te pregunto, ¿quién descubrió América? Lamentablemente, Cristóbal Colón. Llegó. ¿Cómo vas a decir lamentablemente Cristóbal Colón? Sí, lamentablemente. Alejo García. Un asesino. ¿Qué fue Alejo García? Descubridor por tierra del Paraguay. ¿Cómo es? Me está tocando examen. ¿Ayolas? Justo a mí. ¿Ayolas? Juan de Ayola. Juan de Ayola, yo sé, vos, yo, todos somos acá Juan de Ayola. Están los guaraníes siempre, hermano. Un cara dura este Benito. ¿Y Domingo Martínez Irala? Y fue uno de los tantos conquistadores y lleva mi apellido. O sea, yo llevo su apellido. ¿Cuántos hijos habrá tenido Martínez Irala? Somos tantos ahí los Martínez. No, los González. Los González. Bueno, hoy tenemos clase de historia. ¿Cómo se nota que no hay fútbol, Gotita, este fin de semana? No hay fútbol. ¿Y por qué ahora que no hay nada no te vas allá a la dirección? ¿Por qué? No. Ellos no. son tus pares, dijiste. No. Andá en la dirección ahora. No es cuestión de cantidad. Ahora, hora de comer, vaya a comer gratis, picada. Un tapeteo. Están ahí el gerente comercial, los directores de la empresa. No. Yo no, ese no es mi lugar. Mi lugar acá, el lugar de trabajo. A ver. Fandanguillos y alegría, nació España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Qué bárbaro este Benicio Martínez. Antes hablaba del mundial, y cada mundial tiene su tema, su música, y ahora él quiere ser populista barato, y siempre se habla, qué lindo tema. ¿Cuál es el tema más lindo del mundial? Y el de Italia 90, o el de España, pero el de Italia fue el mejor para mí hasta ahora. Pero vos populi. Pero bueno, volvemos hasta Ernesto. Adelante, Ernesto. ¿Estás ahí, Ernesto? Dame 3, Robert. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio, en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16, encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bueno, lo que decía Manolo Jiménez, una vez asentado en el barrio. Nombre completo. Manuel Jiménez Jiménez. Profesión. Entrenador del club Cerro Porteño, el club del pueblo. ¿Qué nos puede acotar acerca de su carrera como entrenador? Bueno, pues la experiencia que he tenido o que voy a tener en 3 continentes diferentes, en Asia, concretamente en Qatar y en Emiratos Árabes, en Europa, donde he entrenado Sevilla Atlético, Sevilla, Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas, y en Grecia con el AEK de Atenas.
¿Algún rival o entrenador con el que haya tenido algún duelo especial? Siempre he tenido un pique especial pues con todos los colegas que han entrenado al Betis por la rivalidad, ¿no? Pero quiero recordar que mi duelo más exitoso, donde más me he sentido identificado por la repercusión que han tenido, contra el Real Madrid y contra el Fútbol Club Barcelona de Guardiola, ¿no? ¿Entrenadores que lo hayan influenciado en su carrera? Como futbolista, para mí top fue Luis Aragonés y Carlos Salvador Vilardo. Han influido mucho en mi etapa de futbolista para después inculcarme el querer ser entrenador de fútbol. Como entrenador me encanta la gestión de grupo de Ancelotti. ¿Compañeros con los que usted compartió como futbolista? Muchísimos canteranos que han sido internacionales como Ramón Vázquez, Rafa Paz o Francisco, internacionales y mundialistas, pero bueno, todo el mundo reconocerá rápidamente a jugadores de la talla de Anton Polster, de Iván Zamorano, de Davor Zucker, de Diego Pablo Simeone, y sobre todo de Maradona, ¿no? ¿Qué diferencia nota usted entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo? La pasión las 24 horas del día, de cada día del año. Es decir, la pasión en Sudamérica es impresionante y motiva por sí solo. ¿Cuál es la filosofía que manejan los equipos que dirige Manolo Jiménez? Como siempre digo, intentar ganar, ¿no? Porque en el fútbol se pueden dar resultados, victorias, empate o derrota, pero el equipo donde yo esté pretendo que tenga la actitud siempre de querer ganar, ¿no? Eso es una obligación y es innegociable. ¿Un mensaje para el pueblo azulgrana? Estoy muy agradecido por el trato que tuve los 4 meses de la temporada pasada colaborando con las formativas, intentando conocer lo que es el fútbol paraguayo y el fútbol sudamericano. Estuve encantado por el trato. Ahora quiero devolverle la moneda intentando darlo todo con toda la profesionalidad que me caracteriza. Vamos contigo, Ernesto. En un ratito estamos con Ernesto entonces. Bueno, lo que declaraba así en un pimponeo, en un material preparado por la institución, por Cerro Porteño. Él tuvo que haber jugado con Maradona, como decía Stano vos recién, mientras lo escuchábamos, porque se habló de Bilardo. Bilardo estuvo en el Sevilla cuando Maradona fue ahí. Lo destacó a Bilardo y lo destacó también a Aragonés. Y por la edad, calculo, porque tiene 60 años, la edad de Maradona. Sí. Yo creo que tuvieron que haber coincidido en Sevilla, ¿verdad? Sí, incluso es, creo que 1 año, 2 años más joven que Maradona. Pero es de su generación. Si estuvo Bilardo, y si Bilardo le inculcó mucho, después que jugó con Bilardo. Sí. Y la única vez que estuvo en Sevilla Bilardo como entrenador estuvo con Diego Armando Maradona. Así mismo fue. Y Aragonés creo que tuvo dos pasos en la selección española. Y bueno, y fue también uno de sus referentes. ¿Alguna objeción, Benicio Martínez? Ninguna. Vamos a esperar con mucha expectativa a este señor, su trabajo profesional. Sí, señor. Aragonés, que es un entrenador que muchos lo tienen como referencia. Recuerdo que Vicente del Bosque ha hablado muy bien también de él. Vicente del Bosque, que fue técnico de la selección española y del Real Madrid. Y Aragonés fue histórico también de la selección española. Sí, por eso, muchos lo tienen como un referente a Es más, Aragonés. Aragonés fue técnico de España en el Mundial de Italia, ¿verdad? Sí, tuvo que haber sido. Jugó Manolo Jiménez. Sí, tuvo que haber sido. Voy contigo, Ernesto. Gracias, Luis Enrique. Ya estamos aquí en la sala de conferencia de prensa, aguardando por la presencia de Manolo Jiménez, como también de los directivos que estarán aquí presentando al técnico de Cerro Porteño. Ya estamos 12:06, Luis Enrique. Se acercó el jefe de prensa también a mencionarnos que vamos a tener una pequeña demora para la presentación. Reitero, la invitación estaba para las 12, pero aguardando aquí la presencia del nuevo entrenador de Cerro Porteño. Ya también el compañero Totti me va a ayudar aquí. Estamos observando allí ya 3 sillas justamente. Da a entender que en el medio seguramente va a estar el técnico de Cerro, a un costado el presidente de Cerro, y hay que ver si lo acompaña Fernando Juguero o algún que otro directivo, porque también cuando estábamos llegando hasta esta zona... Ernesto, el presidente del departamento de fútbol, Petengil, Juanqui Petengil.
Y podría ser, yo particularmente no lo vi. Yo no lo vi porque pasamos por aquí, nos cruzamos con el licenciado Miguel Carrizosa, también con el doctor Víctor Agüero, pero sí, por supuesto, me parece que también el licenciado Juan Carlos Petengil seguramente ya estará hacia la zona de vestuario dialogando con el nuevo técnico de Cerro, pero reitero, hay 3 sillas, así que 2 personas estarán aquí acompañando al nuevo técnico de Cerro Porteño. ¿Zapac no, el presidente? Yo creo que sí, Jotita. Ahora se suma otra silla. Ahí está, viste. Viene el presidente entonces, va a estar, sí, claro. Zapac, Jubero, Manolo y falta determinar el otro. ¿Y el o otro? Carrizosa o Petengil. Uno de los dos, ¿verdad? Uno de los dos. Bueno, sí, y yo particularmente... ¿cuánto más de demora te dijeron para poder manejar otro tema? Y consultamos, Luis Enrique, nos mencionaron de que iba a ser una demora corta, pero ya está realmente un poquito largo el tema. Y están así esperando que me parece que todavía demoraron un poco aquí. Ya, presidente. Le está esperando a uno de los integrantes de esa mesa. No, y le están esperando al presidente. Sí. Claro, a él si está el presidente y falta uno de los miembros, arranca igual. Claro. Están esperando a Juan José. Juan José. Digo nomás como que se agregó por otra silla. Si era presidente más iba a estar 3, ¿verdad? No, y porque sabe que ya está Petengil también seguramente, o se va a estar también Jubero y quien manda, o va a estar su PF. No, o sea, no sé, no. Hay momentos, un momento que se presentan, por lo menos entre 2. Yo recuerdo que cuando se le presentó en su momento Barro Esqueloto, estaba él, no sé si estaba él solo, estaba su PF también o su hermano, no sé, bueno. Está. Van a estar ahí entre 4, ¿verdad? No tenemos horario entonces, Ernesto. Y estoy observando, Luis Enrique, a ver si no tenemos movimiento. Hasta ahora no. Hasta ahora al menos no tenemos movimiento de que esto va a empezar en segundos. No sé si quedamos en línea permanente. Quedamos en línea permanente. O ya quedamos en línea permanente. Aquí atentos a cualquier situación. Quedamos en línea permanente. Dame 4, Robert. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en tu programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Bueno, llegó Juan José. Está el presidente de Cerro, el doctor Juan José, el licenciado Miguel Carrizosa, el gerente Fernando Jubero y Manolo Jiménez. Habla el presidente, lo escuchamos. El campeonato de la Copa Libertadores y sin mucho preámbulo en el agradecimiento de la gestión, de su representante, del equipo del club, del departamento de fútbol para esta elección. Solamente decirte gracias, profe, por esta oportunidad. Estás en casa, esperamos lo mejor de tu capacidad y tu experiencia con un plantel muy bueno. Y nada más, de parte del profe Jubero, para que lo presente al profe Manolo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros es un gran placer y un gran honor poder presentar a Manolo Jiménez como nuestro nuevo técnico. La verdad que la decisión ha sido una decisión muy analizada junto con el departamento de fútbol, muy meditada y bueno, sobre todo con ese análisis conjunto nos ha permitido un poco tomar esa decisión en la cual estamos convencidos de que es la persona ideal, es el perfil que estábamos buscando y bueno, la persona que va a estar al frente del equipo en los grandes desafíos que tenemos en este año. Manolo tiene una gran trayectoria, primero como jugador, donde siempre fue capitán, después como
como técnico, donde se caracteriza por ser un técnico muy estudioso, una persona que saca lo mejor de los futbolistas, donde ejerce un tremendo liderazgo sobre nuestros jugadores y donde sobre todo sacan el máximo rendimiento a sus equipos. Buscamos un perfil como decíamos, con jerarquía, con experiencia, con trayectoria internacional. Y bueno, Manolo cumple a cabalidad con todos esos requisitos, así que estamos seguros, estamos convencidos que con Manolo vamos primero a disfrutar del fútbol que siempre obliga a Cerro. El paladar del hincha de Cerro sabemos que es un hincha exigente, que no solo quiere ganar, sino que también quiere jugar bien, así que bueno, como comentábamos antes, estamos plenamente convencidos de que es la persona que se va a adaptar a la filosofía del club, a lo que pretende el club, y obviamente es la persona que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que tenemos previstos para este 2024. Y bueno, sin más preámbulos, ya les paso la palabra a Manolo, ¿de acuerdo? Y nada, darle la bienvenida y desearle los mayores éxitos en nuestro querido club. Hola, buenos días a todos. Primero pedir disculpas. Los días previos a las negociaciones pues no cogí el teléfono a nadie por respeto a vosotros mismos. No quería hablar con una persona así y no con 10. Una vez dado el acuerdo, deciros que para mí ha sido un verdadero placer que me acoja Club Cerro Porteño. Las atenciones que he tenido la temporada pasada, los 4 meses y algo que estuve viviendo en Asunción, para mí fueron muy especiales. Yo soy un profesional, lo primero, pero un profesional que se deja también llevar por su corazón, y la verdad que las sensaciones de las personas, del Parque Azulgrana, de ver partidos de Cerro, de ver partidos de otros rivales, de ver partidos de la selección paraguaya, de ver partidos de otras ligas sudamericanas, me llevaron a identificarme con el país, con el club y con las personas que en él están, y quiero agradecerles la oportunidad que me dan, porque la vida se te mueve también pensando, pero también por los impulsos de tu corazón, ¿no? Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí y estoy abierto a la pregunta que me queráis realizar. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo. Buen día para todos. Manolo, bienvenido, éxitos en nuestro país. Fernando describió qué requisitos o virtudes buscaban y decía él, han encontrado en tu persona para tener este cargo hoy. Y yo te quisiera preguntar desde el otro costado, ¿qué virtudes o cosas positivas observás en Cerro Porteño para dar el sí y para estar hoy a cargo del plantel principal? Primero, la gente que conforman esta gran familia, que desgraciadamente, y respetando a mis antecesores, quiero mantener todo lo bueno que han hecho, pero el fútbol, desgraciadamente, sobre todo para los técnicos y para las personas que están en los clubes, lo reportan los resultados. Y lo que he visto en Cerro Porteño es un club grande, ambicioso, donde en el fútbol se puede ganar, se puede perder, pero siempre Cerro quiere ganar. Un club que se basa muchísimo en el espíritu de su cantera, de su academia, con la importancia que le dan a la base, ilusionante para todos los niños, por eso tanto fan. Y para mí eso es algo que me identifica muchísimo con equipos que ya he participado, especialmente los 32 años que he estado tanto como futbolista como entrenador en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Un equipo con pasión. Yo creo que en la vida hay que tener profesionalidad, hay que tener principio y también pasión, ¿no? Porque te hace querer más a quien representa. Daniel Maciel, Territorio Chico. Gracias, Aldo. Estamos en vivo también para el entretiempo por NPI. Buenas tardes para todos, profe, bienvenido. Gracias. Ayer ya tuviste el primer contacto con el plantel. ¿Qué esperas de acá a futuro
con los jugadores que tenés, por la calidad que hay, jerarquía, muchos jugadores de buen nivel, pero que no se ve reflejado eso en la tabla hoy en el campeonato local. Y lo otro, después de dirigir Champions, ahora tenés la oportunidad de dirigir un torneo continental con mucha pasión como lo es la Copa Libertadores. ¿Qué significa esto para vos y para tu grupo? Bueno, si no te importa empezar por la segunda, tuve la suerte porque Dios así lo quiso de dirigir la Champions Europea a algunos clubes, en dirigir la Europa League, en dirigir la Champions Asiática y Libertadores, pues qué voy a decir, ¿no? Yo soy de los que madrugaban para ver Libertadores. Me encanta el fútbol, me encanta el talento sudamericano, siempre he jugado con muchos jugadores sudamericanos, tanto de jugador como de entrenador, y por supuesto para mí es algo que ha motivado muchísimo el aceptar también lo de ser, ¿no? El poder participar en Libertadores es un honor y para mí es un privilegio. Estoy encantado con participar en esta gran competición. Después, pues, ¿qué me he encontrado? Pues lo que ya sabía, ¿no? Que Cerro tiene muy buenos jugadores, que Cerro ha intentado mejorar el plantel con buenos jugadores y que han subido jugadores de la base, que estoy encantadísimo y contentísimo porque los he visto primero trabajar con su equipo en algunos cuando llegué en el parque y que ahora están en el primer plantel, ¿no? Mi intención, pues lo que hago siempre en todos los equipos, intentar buscar la excelencia. Yo creo que nunca se llega a ella, pero sí estás obligado a mejorar. Intentaremos a todos los futbolistas que tengan una nota que intente dar como mínimo un poquito más de esa nota y así haremos subir al equipo de la tabla. ¿Cómo se consigue eso? Trabajando y compitiendo, y eso es lo que vamos a intentar, trabajar partido a partido. Juanma Figueiredo, ABC Caribe.